Hola, yo soy Julieta Mateucci de nuevo. Continuamos con las clases de esta semana. Vamos a hablar del otro tema, de las estructuras de control. Más particularmente, vamos a hablar de la sentencia if. Hasta ahora todos los programas que hicimos hacen exactamente lo mismo cada vez que se ejecutan. Esto es, empiezan por la primera línea y van hacia abajo ejecutando todas las líneas que hayamos escrito una por vez. Lo que ocurre a veces es que no queremos que el programa ejecute todas las líneas, sino que se puedan tomar decisiones de manera automática, ejecutando algunas partes solo en ciertos momentos. Vamos a ver esto con un ejemplo, pero antes recordemos que estas estructuras de control se basan en evaluar si una expresión es verdadera o falsa. Eso es lo que permite controlar. Controlan el paso. Vamos a imaginar que queremos mostrar por pantalla si un número que ingresa el usuario es o no es par. En este caso el programa tiene que tomar una decisión, ya que hay dos posibles mensajes para mostrar. Podríamos querer mostrar el número es par o podríamos querer mostrar el número no es par. Vamos a tener que escribir esas dos sentencias, ya sea con this o con fprintf. Sin embargo, no queremos que se muestren las dos. Vamos a querer que se muestre solo la correcta. Por lo tanto, la estructura en la cual debemos pensar viene a ser algo así. Lo primero que vamos a analizar es que ¿cuándo un número es par? Y bueno, vamos a decir que un número es par si al dividirlo por 2, el resto me da 0. Entonces, voy a imaginar que ya le pedí el número al usuario. Y digo, bueno, afirmo de entrada que cuando divido este número por 2, el resto me da 0. Esto es una afirmación que estoy haciendo, que puede ser verdadera o falsa en función del número que haya ingresado el usuario. Si esta afirmación es verdadera, quiero que el cartel que me aparezca por pantalla es el número es par. Mientras que si la afirmación era falsa, vamos a decir que el número no es par. Algo así es lo que trabaja y cómo trabaja la cláusula if. En MATLAB la toma de decisiones se hace con este comando, con el comando if, cuya estructura es la siguiente. If. Y luego colocamos la o las condiciones lógicas que queremos que se verifiquen. Las que estamos chequeando si es o no es verdadera. No estamos obligados a poner paréntesis, pero sí es un buen hábito. A continuación de las condiciones lógicas vamos a poner todas las instrucciones, es decir, qué queremos que pase si la condición es verdadera. Luego vamos a escribir else, que significa si no, y ahí vamos a empezar a poner todas las instrucciones, es decir, qué queremos que haga, qué queremos que ocurra, si la condición en realidad es falsa. Y esta cláusula if, este comando if, termina siempre con un end. Para escribir las condiciones lógicas vamos a usar los siguientes operadores. Para mayor, el símbolo de mayor. Para menor, el símbolo de menor. Para igual vamos a usar el doble igual, dado que un solo igual está utilizado para la asignación de valores a una variable. Para el distinto vamos a usar el simbolito de este acento, que es como el moño que está arriba de la ñ, seguido del igual. Mayor igual y menor igual van con el símbolo de mayor o menor, seguidos del símbolo del igual. Luego vamos a querer concatenar condiciones, es decir, unir dos o más condiciones lógicas con un y o con un o. Si es con un y, se usa el ampersand. Y si es con un o, la barra vertical. Cabe aclarar que en las versiones más viejas de MATLAB o de Octave se necesitaban los dos símbolos juntos. Por eso acá está escrito dos veces. En las versiones más nuevas se puede colocar uno o dos a gusto y piacere del consumidor. Volvamos entonces al ejemplo. Queremos mostrar por pantalla si un número que ingresa el usuario es o no es par. Vayamos directamente a MATLAB. Bien, ya en MATLAB vamos a resolver este problema. Nuevamente vamos a nuevo script. Yo ya lo tengo acá
preparado con el enunciado. Queremos mostrar por pantalla si un número que ingresa el usuario, eso no es par. Entonces lo primero que tenemos que hacer es pedirle al usuario un número. Entonces vamos a decir n igual input ingrese un número. Recuerden que a la profe le molesta mucho las faltas de ortografía. Así que traten de acostumbrarse a ir escribiendo todo bien. Luego necesitamos saber si ese número es o no es par. Por lo tanto vamos a necesitar calcular el resto de la división. Yo lo voy a calcular en la variable resto. Y para eso vamos a usar mod entre el número que ingresó el usuario, que es n, y el 2. Y ahora viene la sentencia if. Queremos preguntar si ese número es o no es par, es decir, si el resto es o no es 0. Entonces preguntamos if, como dije, es un buen hábito, nada más que un hábito no obligatorio, ponerlo entre paréntesis. Si el resto es igual, lo escribimos 2 veces, a 0. La pregunta que yo estoy haciendo es preguntando si es par. Podría empezar preguntando si no es 0 y como primera opción en el verdadero sería no es par. Si pasa esto, entonces quiero que me aparezca un cartelito que diga que el número es par. Acá podemos usar el fprintf o el disp a gusto de cada uno. Yo voy a usar el fprintf. Y voy a decir, entre comillas, el número %g es par. Barra n. Y ahora, ¿cuál es el número? Que era n. Si esto era verdadero, o sea, si el número es par, no hay nada más que yo quiera hacer en este momento. Por lo tanto, termina y cierra la parte de verdadera con un end, si no tuviera nada que hacer en la parte falsa, o un else, si quiero saltar a la parte de falso. Recuerden que acá en el else no va consulta, no va ninguna condición lógica. Es el si no, es el caso de descarte del anterior. En este caso, si era falso, lo que queremos mostrar es que el número ingresado por el usuario no es par. Y de nuevo el número es el n. Toda sentencia y de hecho toda estructura de MATLAB que vamos a ver también en la próxima clase, en el próximo video, terminan con un end. Acá hay una pequeña diferencia entre MATLAB y Octave. Si ustedes ponen end, da lo mismo y lo interpretan exactamente igual MATLAB que Octave. Pero Octave permite un end if, que si yo acá lo pongo en MATLAB no lo reconoce, pero Octave sí. Si se acostumbran a escribir solamente end, funciona en los dos casos. Nuevamente lo guardamos, yo ya le había puesto nombre, ejercicio 4, y lo voy a correr. Como es un script, lo puedo correr directamente desde la flechita o apretando F5. Y acá me pide, ingrese un número, y me muestra que el número que ingresé es par. Voy a volver un momento al editor y voy a comentarles que acá la variable resto podíamos no usarla. Recuerden lo que hablamos la clase pasada, que estas cosas pueden estar concatenadas. Eso quiere decir que yo en lugar de poner la variable resto acá, podría poner directamente si el mod entre n y 2 es igual a 0. Y este renglón lo podemos eliminar. Guardo esto, corro y me vuelve a pedir ingrese un número. El número 25 no es par. Vamos con otros ejemplos.
Espero que el ejemplo haya quedado claro. Vamos a pasar al que sigue. Ejemplo 5. Realizar un script que le pida al usuario dos números y decida si son iguales o no. En el caso de que no lo sean, el programa deberá decir cuál es el número más grande. La estructura en este caso debería ser: primero nos preguntamos si los números son iguales. Esa afirmación o pregunta puede ser sí o no, verdadera o falsa. Si esto es verdadero, si los dos números son iguales, ponemos el cartel son iguales. Pero si los dos números no son iguales, o sea, si esa afirmación es falsa, vamos a preguntar de nuevo: ¿es A mayor que B? Podríamos preguntar si B es mayor que A. Y acá puede ser de nuevo verdadero o falso. Si es verdadero, vamos a decir que el mayor es A. Y si es falso, vamos a decir que el mayor es B. Fíjense que no hace falta volver a preguntar nuevamente, ya que el caso de que el mayor de los dos sea B es un caso de descarte. No hay otra opción. O son iguales y sale en el primer verdadero, o A es más grande y sale en el segundo verdadero. No hace falta preguntar si B es mayor que A. Como vemos en el esquema, hay dos bifurcaciones, lo cual nos va a llevar a tener que tomar dos veces decisiones. La primera pregunta lógica, la primera bifurcación, se hace para cualquier número que ingrese el usuario, mientras que la segunda solo se pregunta para aquellos que resultaron falsos en la primera. Esto quiere decir que los dos if no van uno a continuación del otro, sino uno dentro del otro. Igual tenemos varias opciones. Vamos a analizarlas de a poco. Bien, ya de vuelta en MATLAB, vamos a resolver este ejercicio. Dijimos que había varias formas de resolverlo. Vamos a analizar por lo menos dos. Realizar un script que le pida al usuario dos números y decida si son iguales o no. En el caso de que no lo sean, el programa deberá decidir cuál es el más grande. Vamos a arrancar, yo arranco con un CLC, pidiendo los dos números. A igual que en los casos anteriores, usamos el input. Para ingresar el primer número, el cual llamamos A. Luego ingresamos otro número, el cual llamamos B. Y ahora empiezo a plantear la situación. De acuerdo al esquema que habíamos hecho, lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos si ambos números son iguales. Esto es lo primero que voy a decir, que voy a analizar. Para eso digo if A igual a B. Si son iguales, quiero que me muestre un cartelito. Como es solo un cartelito de texto y no hace falta que esté mechado, directamente voy a usar disp, diciendo los dos números ingresados son iguales. Si no, lo que ocurre es que seguro son distintos, así que puedo poner un disp antes de hacer cualquier otra pregunta que diga que los dos números ingresados no son iguales. Y ahora quiero saber cuál de los dos es más grande. Entonces asumo primero, como para hacer alguna de las dos afirmaciones que después serán verdaderas o falsas, que A es más grande que B. Y lo confirmo con el if. Y digo if A mayor a B. Y esta es la primera forma, anidando if. Acá voy a decir que si A es mayor que B, entonces quiero que me muestre y ahora sí voy a usar
el f'F porque quiero decir cuál de los dos es más grande y no sirve decir el más grande es A o solo mostrar el A. Acá sí tiene que estar bien concatenado. Y digo, el número mayor es %G barra N para hacer el enter, el salto de línea, y digo que el mayor es A. Si no, el mayor es B. Así que voy a mostrar lo mismo que está acá, pero diciendo que el mayor es B. Y ahora recordamos que cada if tiene que tener su cierre y se cierra con el end. Este end cierra este if. Fíjense que cuando yo hago clic sobre esto, se me alinean, me hacen como un subrayadito. Y todavía falta cerrar el original. Y ahí me muestra que con este se cierra el original. Y ahí terminaría este programa. Guardo, corro y me dice ingrese un número. Por ejemplo, este. Ingrese otro número. Recuerden que pueden ser números directamente escritos de esta forma o alguna cuenta. Yo podría poner y ahí me dice que los dos números no son iguales y que el más grande es el primero que puse. En el caso, podemos correrlo de nuevo. Este es mi primer número. Fíjense lo que va a pasar. Los números no son iguales y acá en realidad no me está diciendo cuál de los dos es porque me da el resultado. Cosas a considerar cuando uno hace un programa más grande. Esa era la primera de las dos opciones, anidando if. Vuelvo al ejercicio. Hay otra forma de hacer esto y es evitando los if sucesivos. Cuando hay un if dentro de un else, si está de esta forma que hay, fíjense que acá dentro del else yo tengo dos cosas, dos instrucciones nada más. Una es el disp y la otra es el if, que viene completito, esto es un paquete completo. Yo podría haber puesto este disp directamente y de manera repetida en las dos partes, en los dos sectores. Podría haber dicho que después del else hay un if en donde a más b, a es mayor que b, y en cada una de estas dos opciones, tanto el verdadero como falso, me muestre que los números no son iguales y que el mayor es este, o el mayor es este. En el caso anterior, por ejemplo, cuando pusimos las dos cuentas, podríamos haberlo mejorado diciendo el número mayor fue el primero ingresado, que es tanto. Y acá lo mismo es el número ingresado así, aunque ingresemos cuentas en los dos lados, sabemos cuál de las dos es. Pero digo, ahora fíjense esto, dentro del else, y esto es importante, dentro del else, no en cualquier otro lado, lo único que hay ahora es un if. Recuerdo que esto es un paquetito cerrado, desde el if hasta el end. Cuando eso pasa, cuando dentro del else solo hay un if, nosotros el else lo podemos reemplazar por un comando que se llama else if. Eso querría decir algo así como, si pasa esto, mostrame este cartel. Si no, fíjate si pasa esto. Y ahí lo que hacemos funciona igual. El else if, las dos condiciones de qué pasa si es verdadero, si no,
¿Qué pasa si es falso? Con la única diferencia es que ahora, como hubo una única estructura, solo tenemos un if. Y este end cierra este if. Por lo tanto, vamos a necesitar un solo end. Esa es la diferencia fundamental entre el primer caso y el segundo. Si dentro del else solo hay un if, podemos hacer uso del else if y utilizar un único end. Corramos esto. Guardamos, corremos y vamos a ingresar, por ejemplo, los mismos números que ingresamos antes. Los dos números no son iguales. El mayor es el primero de los que ingresé, que es 217. Muy bien, vamos con otro ejemplo. Ejemplo 6. Realizar un script que le pida al usuario dos notas y decida si alguna de ellas es menor a 4. Solo tenemos que decidir si alguna de ellas es menor a 4. A diferencia del ejercicio anterior, no tenemos que identificar cuál es la más chica. Podrían ser las dos. Para hacer esto, también, igual que en el caso anterior, tenemos varias opciones. Vamos directamente a MATLAB a resolverlas y a analizar todas estas opciones. Muy bien, volvemos acá a MATLAB para realizar este ejercicio. Hacer un script que le pida al usuario dos notas y decida si alguna de ellas es menor a 4. Vamos a empezar por la parte más fácil, que es pedirle al usuario las dos notas. Vamos a llamarlas N1 y N2 y digo input ingrese la primera nota e ingrese la segunda nota. Queremos ver si alguna de ellas es menor a 4. Entonces tenemos varias alternativas. Acá hay dos cosas que tenemos que ir preguntando, porque tenemos que preguntar si la primera es menor que 4 y si la segunda es menor que 4. Entonces vamos a ir concatenando las opciones de distintas maneras. Vamos a empezar usando el nexo O. Esto era la barrita vertical. Voy a preguntar entonces si N1 es menor que 4 o yo por costumbre estoy más acostumbrada a ponerla dos veces al símbolo, que es la barrita vertical, suele estar en la tecla que está al lado del 1, o si N2 es menor que 4. Acá sí es importante, no el paréntesis final, pero sí los otros que estén bien acomodados. Si no queda como que menor que 4 y al no tener nada, con el N2 se puede marear y MATLAB no va a entender lo que ustedes quieran poner. Así que el paréntesis global es opcional, pero los dos más pequeños no. Si N1 es menor que 4 o si N2 es menor que 4. Si esto pasa, fíjense que no me interesa saber cuál es menor que 4, solo si hay alguna. Entonces ahora voy a mostrar un cartelito que diga al menos una de las notas es menor que 4. Caso contrario, acá hay que tener mucho cuidado con lo que significa el o. Esto menor que 4 o esto menor que 4. Con que alguna de las dos sea verdadera, toda la afirmación es verdadera. Entonces, esto va a ser falso si ninguna de las dos es menor que 4. Entonces, el mensaje que yo voy a mostrar acá es que ninguna de las dos notas es menor a 4.
Y como siempre cerramos el if con un end. Guardo, corro y pedimos primer nota, segunda nota, al menos una de las notas es menor que 4. Esa es la primera de las alternativas. Pero acá podríamos, en lugar de preguntar usando el nexo O, podríamos arrancar usando el nexo I. Voy a arrancar con el CLC, que a mí me molesta, y voy a preguntar con el I. Ahora, ¿qué ocurre? Si pregunto con el I, estoy preguntando si las dos notas al mismo tiempo son menores que 4. Entonces no me sirve. Lo que sí puedo hacer es preguntar, fíjense, cambio el menor por el mayor, si la nota 1 es mayor a 4 y la nota 2 es mayor que 4. Ahora la pregunta es exactamente al revés. Es verdadero cuando ninguna de las notas es menor que 4. Entonces, esta condición es la que va a ir acá arriba y este cartel es el que va a ir acá abajo. No importa si las cosas de MATLAB están alineadas o no, MATLAB lo entiende igual. Ayuda el tenerlos alineados para saber cuándo empiezan y terminan las estructuras. Entonces, si N1 es más grande que 4 y N2 es más grande que 4, acá habría que aclarar más grandes o iguales, porque si no tendríamos problema con el 4. Decimos que ninguna de las dos notas es menor que 4. Si no, al menos alguna lo es. Guardemos y probemos. Primera nota, 4. Segunda nota, 6. Ninguna de las notas es menor a 4. Vamos con una tercera opción, que es probablemente la que se les hubiese ocurrido a ustedes si yo no les hubiese presentado la opción del I y del O. Y es, como en el ejemplo anterior, como en el ejemplo 5, anidando if o usando el else if. La ventaja de esto es que podemos identificar cuál de las dos notas es menor que 4 en el caso de que lo hubiera. Voy a empezar preguntando, por ejemplo, si la nota 1 es menor que 4. Y solo la nota 1. Solo la nota 1. Si la nota 1 es menor que 4, quiero que me muestre la primera de las notas es menor que 4. Si no, voy a hacer una pregunta de si la segunda nota es menor que 4. En ese caso, quiero que me muestre que la segunda nota es menor que 4. Si no, y ahora ya sin el if, porque no hace falta preguntar nada, digo que ninguna de las notas es menor a 4. Y ahí terminamos con el único end. Esta secuencia, que en este caso yo lo hice usando el else if, pero se podría haber hecho usando else y el if anidado, en cuyo caso hubiese sido necesario dos end, me permite, a diferencia de las otras, discriminar y decir cuál de las dos es la que es menor a 4. Si es esta o es esta. Corrámoslo. Guardamos, corremos. La primera nota, 350 se sacó este alumno. Segunda nota, se sacó un 10 en el segundo parcial. Como una de las notas es menor que 4, el alumno recursa.
Muy bien, esto fue el último de los ejemplos del día de hoy. Hay más opciones para resolver este ejercicio, pero ahora las pueden pensar ustedes solitos. Ahora es cuestión de que agarren las prácticas y se pongan a resolver y publiquen todas las dudas que tengan en el foro. Y alguno de nosotros los va a ayudar, si no se ayudan entre ustedes. Gracias por escuchar este video.